Vamos a mencionar el ejemplo de un fármaco, vamos a ver los costos que genera el diseño de fármacos y algunas herramientas informáticas que facilitan la fase de diseño de fármacos. Empezamos con qué es un fármaco. Entonces, un fármaco es una sustancia que contribuye a evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. O también lo que hace es modificar condiciones fisiológicas con fines específicos para atacar una función no deseada de algún tipo de proteína o algún tipo de gen. Estos fármacos se utilizan tanto en la parte de prevención, diagnóstico, tratamiento, mitigación o cura de las diferentes enfermedades. El diseño de fármacos es una serie de pasos y procedimientos que se siguen con el fin de encontrar medicamentos que permitan realizar acciones sobre las proteínas y permitan, como ya habíamos dicho, mitigar, reducir las enfermedades. El objetivo de un fármaco es hallar una molécula clave o una metabólica particular la cual vaya a incidir sobre las proteínas, evitando que ese mal funcionamiento se siga propagando. Bueno, ahora vamos a ver la historia del diseño de fármacos. Entonces, primero hubo en la edad primitiva los remedios medicinales. Entonces, la mayoría era extraído de plantas y era utilizado de una forma empírica, mágica, como que según tal planta, pues con ayuda de dioses y de todo eso, pues curaba a la gente. Más adelante en los fármacos en el mundo antiguo y medieval, para los antiguos griegos el fundamento eran los racionales, entonces cogían ya los tres reinos de la naturaleza, el animal, el vegetal y el mineral. De acá provienen los evacuadores, ya que los griegos era más lo de la pureza, la limpieza, entonces por eso empezaron a diseñar lo que los purgantes y todo eso. Ya en la edad moderna ya se usa la botánica, sigue también todavía para los remedios vegetales como los fármacos.
diapositiva 10, como introducción a lo que son las técnicas, hay un concepto que se maneja en el diseño de fármacos y es la búsqueda del farmacóforo. ¿Y en qué consiste? Consiste básicamente en buscar características dentro de las estructuras de la molécula que se utilizan para lograr la unión al receptor, es decir, a quién va dirigida, digamos, el fármaco. Bueno, dentro de, digamos, para esta búsqueda hay dos métodos que son el indirecto y el directo. El indirecto es cuando se conoce cuál es la estructura del receptor y el directo es, o sea, el indirecto cuando no se conoce y el directo cuando se conoce. En el indirecto consiste en la búsqueda de secuencias en la estructura química de múltiples ligandos que se unan a un mismo receptor, mientras que el directo consiste en conocer la naturaleza de la unión, la flexibilidad del receptor y las interacciones que mantienen al ligando unido al mismo, pudiendo estimarse, por tanto, la energía de estabilización de este complejo. En la siguiente diapositiva, para entender un poco más este proceso, entonces hay como ciertas características. Entonces, cuando no se conoce esa estructura del receptor, lo que se desconoce es la diana biológica, que es el punto que se afecta de la molécula que se está utilizando. Pero aquí quería decir una cosa. ¿Cuál es la idea del diseño de fármaco? Si comparado, pues siempre se buscará un fármaco. El diseño de fármaco hace algo diferente, o sea, proyecta un fármaco, lo diseña. ¿Sí? O sea, no se busca en la naturaleza, no se descubre. No queremos crear un fármaco, normalmente una proteína, una sustancia química que hace una acción específica para curar la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer primera cosa? Se tiene que buscar lo que dice la compañía del fármaco cosa. O sea, pues dos cosas fundamentalmente hay. Tiene que haber un blanco en la célula, ¿sí? Donde el fármaco se va a ligar, y tiene que haber una forma de transportarlo, un vector, ¿vale? Entonces, pues, por eso todo lo que está diciendo, la importancia de la estructura tridimensional, la diana biológica, la forma como el ligando interactúa con la diana y todo eso. Porque la idea es que nosotros estamos construyendo la molécula, ¿sí? Entonces, pues la tenemos que construir de forma más eficiente posible, que se enganche en el punto exacto, solamente a las células que queremos y todo eso, ¿vale? Para que el fármaco pues sea de hecho más efectivo, ¿vale? Bueno, entonces ya como un resumen a lo que dijo el profe, y continuando, se conoce cuál es como esa interacción para ligar, para el ligando a la diana biológica que se identificó mediante la estructura 3D. Y luego lo que se hace es realizar un estudio 3D de ese ligando, que es en conformación con la con el con el sitio activo de la molécula que se esté trabajando. Y pues para el método directo, pues el procedimiento es el mismo, solo que se conoce ya se conoce esa estructura biológica de la diana. Por eso son muy importantes las estructuras tridimensionales de las proteínas y de las moléculas biológicas, ¿sí? Porque pues nos permiten diseñar fármacos que actúen sobre este resto. Bien, en la diapositiva 12 vamos a hablar de los métodos SAR, que es uno de los métodos conocidos para el diseño de fármacos. SAR es acrónimo de Structure Activity Relationships, y este método considera las propiedades de las moléculas en 3 dimensiones, y es acá donde pues comienza a cobrar importancia la computación, ya que permite pues trabajar estas moléculas en 3D con gran resolución, y adicionalmente gracias a pues el poder de la computación ha permitido incorporar algunas características de la interacción entre moléculas, teniendo en cuenta mecánica cuántica, campos de fuerzas, gráficos moleculares de cómo interactúan las moléculas, para así pues poder lograr mejores diseños. Estas técnicas tienen algunos componentes, uno de ellos es generación y optimización de la estructura molecular, manipulación y análisis de las moléculas, desarrollo de algunas hipótesis basados en las estructuras 3D de las moléculas,
y predicción de las actividades o de la interacción entre las moléculas. La otra técnica, denominada QSAR, son métodos basados en técnicas de correlación entre la estructura química y la actividad biológica de determinadas moléculas. En este tipo de técnica este tipo de técnica se designa con las siglas QSAR, que quiere decir Quantitative Structure Activity Relationship.